la enseñanza del día de hoy. Estamos en el capítulo 10 de Romanos, hermanos, un capítulo que realmente es muy hermoso en términos de que confirma varias cositas y nos alienta en muchas cosas. La vez anterior vimos del capítulo 10 entre los versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tenía ese tema en su corazón? El apóstol Pablo lo que quería él era y lo muestra acá porque tenía una angustia, una tristeza en su vida, que era por sus compatriotas, los que él amaba, ¿verdad? Como un israelita, un judío de corazón, él, y oraba por Israel. Y esa angustia la llevó en oración. Y oraba y intercedía en oración por ellos para salvación. Sabiendo que Dios tiene el control de todo, sabiendo que Dios, como Él lo venía ya compartiendo desde antes, Él elige para mostrar misericordia, para mostrar su ira, para mostrar su poder. Aún así, como no sabía quién era, nosotros no sabemos a quién Dios ha elegido, por lo tanto oramos de todos modos por ello, y Pablo lo hacía. Porque yo les doy testimonio, versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, a ciencia. ¿Se acuerdan que vimos acerca de eso? Esto de conocer a Dios, pero solamente conocerle superficialmente, no con un conocimiento que cambia, que transforma, que santifica. ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo le conoces tú a Dios? ¿Realmente conoces con un conocimiento que te está transformando o un conocimiento solamente intelectual, solamente conceptual? Siempre es importante estar evaluando nuestro cristianismo, ¿eh? Realmente, a veces podemos pretender conocer mucho de Dios, pero ¿cuál es el motivo? ¿Quiero conocer a Dios para ser más santo o solamente para conocer más de Él? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ese fue el problema. Ignoraron la justicia de Dios. Establecieron su propia justicia. Y esta justicia es la justicia de las obras. ¿Se acuerdan cuando había hablaba en el capítulo 9, versículo 32? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Ellos establecieron su propia justicia, quisieron llegar a Dios, quisieron conocer a Dios, pero ¿de qué forma? A través de sus propios medios, a través de las obras, pensando que cumpliendo la ley, ellos iban a alcanzar la salvación. Sin embargo, Dios siempre estipuló que todo fuera por fe, y no fueron por la fe, y es más, ignoraron la justicia de Dios al mismo Jesucristo que había venido. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. La culminación, el clímax de la ley es Cristo. Para justificación, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, y aquí se abre, y Pablo comienza a abrir, ya no solamente para el pueblo judío, sino que para todo aquel que cree, tema que va a seguir tratando más adelante, este universalismo ahora de la salvación. Bueno, que es para todo aquel que cree, como ya lo había dicho allá en el capítulo 1, versículo 16, ¿cierto? Al judío primeramente, pero también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Hoy día vamos a estar viendo entre los versículos 5 al versículo 10, y son versículos que son conocidísimos, y me gustaría que pudiésemos compartirlos, animarnos juntos, porque, hermano, es sin duda que conocer la palabra del Señor y conocer estos temas van a afianzar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y nos van a dar herramientas para poder enfrentar nuestro día a día. Porque siempre nuestro día a día lo enfrentamos con decisiones teológicas, siempre. Siempre nosotros tenemos decisiones teológicas, y esas decisiones teológicas tienen que ver cómo aplicamos nuestro conocimiento a nuestra vida. Siempre. No pensemos en la teología como algo, como un conocimiento abstracto que está utilizado por unos teólogos, por unos pastores simplemente. La teología la vivimos a diario, porque la teología tiene que ver con cómo concebimos a Dios, cómo pensamos de Dios y cómo actuamos hacia Dios.
Y todo esto nos ayuda a poder tener una comunión más íntima, reflejar a Cristo y poder glorificar al Señor en definitiva. Versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y entonces Pablo lo que comienza a hacer ahora, hermanos, es a elaborar la conexión de la justicia y la fe. ¿Qué conexión tiene la justicia de Dios con la fe? Y le va a dar un significado. Bueno, y esto es importante porque la justicia está entonces relacionada con la fe. Los judíos la habían relacionado ¿con qué? ¿Se acuerdan con qué habían relacionado la justicia? ¿Se acuerdan? ¿Con qué los judíos habían relacionado la justicia? ¿Con la ley? Con la ley. Es decir, para ser justo delante de Dios, para ser justificado, debían cumplir toda la ley y se esmeraron en ello. Y Pablo comienza ahora a sacar eso de lado, por un poquito, lo vamos a ver, no erradicarlo, pero finalmente darle la connotación que siempre tuvo. La fe y la justicia van de la mano. Y aquí, hermano, en el versículo 5 nos entrega un contraste negativo respecto de lo que es la justicia de la fe. Y esto está marcado por lo que Israel vivía. Israel vivía la justicia por la ley. Y por eso Pablo acá, si te das cuenta, dice, porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés escribió esto. ¿Y dónde lo escribió? Allá en Levítico 18:5. Por favor, anda a Levítico 18:5. Porque Pablo lo que está diciendo, esto es lo que decía el Antiguo Testamento respecto a la justicia. Y lo que Pablo va a mostrarle y les va a demostrar, que es la hipótesis que él tiene y la tesis que va a decirle: ustedes se equivocaron, porque en el Antiguo Testamento también Dios habló acerca de que la justicia era por la fe. Pero ustedes no lo entendieron, hablándole a los israelitas. Levítico 18:5. Alguien que lo lea, por favor, hermanos. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Esto es lo que está citando acá cuando dice que Moisés escribió. Recuerde que la tradición indica que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los escribió Moisés, ¿cierto? Entonces, acá en el Levítico dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y hermano, el contraste es evidente, porque Dios siempre exigió que las personas vivieran de acuerdo a la ley, ¿o no? En el Antiguo Testamento los israelitas tenían esa exigencia de que tenían que vivir de acuerdo a la ley. Pero ojo, no para ser justificadas. Dios jamás estableció la ley para justificar a las personas, sino para que las personas fuesen bendecidas por vivir de acuerdo a la ley. Al igual que los profetas, hermanos, promovían el cumplimiento de la ley, pero no como un medio de justificación, sino como un medio de bendición y de gozo, de estar en la voluntad del Señor, de vivir en la ley. Como lo dice el Salmo 1, ¿te acuerdas del Salmo 1? El Salmo 1, el salmista, cuando escribe: bienaventurado el varón que no estuvo no anduvo en camino de pecadores, consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores.
Vamos allá, porque se me... Y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está El, sobre el tema, ellos. el tema es el siguiente, hermano, el tema es el siguiente, que aquí en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, ahí está, porque esa es la progresión, andar, estar y sentarse. Sí, esa es la progresión. Bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál va a ser el efecto de estar en la ley del Señor? ¿Ser justificado? No, sino que será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se dan cuenta, no? Que estar en la ley no tiene relación con ser justificado, sino que estar en la ley tiene relación con ser bendecido. Siempre, ese es el espíritu de la ley. Este mismo pensamiento, entonces, es el que Pablo tiene, porque Pablo no creía que la ley, que los mandamientos otorgaran justicia. Y claramente, en el capítulo 4 de Romanos, él hace totalmente evidente esto. ¿Se acuerdan qué pasa en el capítulo 4 de Romanos? ¿Se acuerdan qué pasa en el capítulo 4 de Romanos? Él hace una ilustración de alguien. Miren, vayan allá, por favor, capítulo 4 de Romanos. ¿De quién habla? De Abraham. De Abraham. ¿Y qué dice de Abraham? Fue justificado porque le creyó a Dios. Porque creyó Abraham, en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado Por por justicia. justicia. Eso es lo que Pablo estaba claro. Desde el Antiguo Testamento, los que creían en las promesas de Dios eran, eran justificados, no a través de las obras de la ley. Bueno, nunca ha sido a través de las obras de la ley, y eso es lo que Pablo era su convicción, y aquí en el capítulo 10 sigue hablando acerca de eso. Por tanto, Pablo lo que sí, no está señalando que Cristo ha reemplazado una manera antigua de acceder a la salvación. Bueno, porque a veces uno puede pensar, a ver, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Israel se salvaba de una forma y en el Nuevo Testamento se salvan de otra forma, por Cristo. No, Pablo lo que está enseñando nunca ha sido no hay un cambio. El problema es que se malentendió y se practicó de una forma errada. Pero eso no quiere decir que Dios lo haya hecho de manera distinta. Dios justificó a Abraham por la fe. De hecho, los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla que por la fe, por la fe, por la fe, ¿te acuerdas o no? Por la fe, siempre fue por la fe. Por lo tanto, no es que Cristo vino a cambiar, a sustituir una manera antigua, sino que los que han sido justificados son capaces por la gracia de Dios de vivir en obediencia a las obras de la ley. ¿Me explico, hermanos? Las obras de la ley, entonces, son demandadas que la persona, el que cree en Dios, las cumpla o no. Se les demanda a los creyentes, e incluso en el Antiguo Testamento, pero a los creyentes también se les demanda que cumplan las obras de la ley. ¿Se nos demanda a nosotros que las cumplamos? Sí. Ese es el estándar de Dios, esa es la santidad de Dios. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, porque tenemos la gracia del Señor en nuestra vida que nos sustenta, podemos cumplir las obras de la ley. ¿Me explico, hermanos? Y eso es muy importante, porque nosotros que venimos de una tradición
religiosa romana, ¿cierto? Católica romana, en donde las obras siempre han sido muy enfatizadas culturalmente, y también eso se malentendió, bueno, porque en el seno de la doctrina católica es muy distinta. Pero en el común de la gente, después con las malas prácticas, se llevó a que, bueno, la persona entonces tenía que ser buena para ganarse el cielo. ¿O no? Y eso está en el inconsciente, discúlpeme los términos psicológicos, ¿cierto? Pero de las personas que creen que se deben ganar el cielo haciendo buenas obras. Y eso afectó mucho a lo que es el cristianismo. Ahora bien, ¿se nos demanda hacer cumplir la ley? Por supuesto. De hecho, el apóstol Pablo se angustiaba, decía, porque hacer el bien, quiero hacer el bien, ¿se acuerdan en el capítulo 7? Y hacer el bien es cumplir la ley, completa. Quiero cumplir la ley. Pero me encuentro con este cuerpo, con esta carne que me lleva cautivo y no puedo. Miserable de mí. Pero no por eso el estándar de Dios ha bajado. Dios sigue demandando de nosotros santidad en toda nuestra manera de vivir. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque su gracia nos sostiene. Hermanos, si no fuera por la gracia del Señor, ¿podríamos cumplir la ley? No, es solamente la gracia del Señor la que nos sostiene y podemos andar en novedad de vida y podemos estar siendo transformados de gloria en gloria para poder cumplir la ley del Señor. Ahora, ojo con esto, porque vamos a estar volviendo a esto, pero quiero llevarte, por favor, en este sentido, a Romanos 2:13. Anda ahí mismo a la carta de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco, por favor. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Bueno, el que ha sido transformado puede cumplir la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Por esto, hermano, debemos tener claro que el Evangelio y la ley no se contraponen entre sí. El Evangelio y la ley caminan en veredas paralelas, se necesitan entre sí. Porque no podemos ser cristianos, no podemos conocer el Evangelio y su suficiencia sin antes comprender el estándar de Dios que lo entregó a través de las obras de la ley. Cuando nosotros conocimos la ley, conocimos el estándar de Dios y nos dimos cuenta que somos insuficientes. Abrazamos el Evangelio y recién allí nos dimos cuenta que podemos adorar a Dios, que podemos bendecir a Dios, pero no por nuestras insuficiencias, sino por la suficiencia que Cristo nos da. Por lo tanto, una vez que abrazamos el Evangelio, vivimos para cumplir las obras, para vivir las obras van a llevar a tener una vida santa que refleje el carácter de Dios. Hermano, para eso, lo hablábamos la vez anterior, para eso nosotros procuramos cumplir la ley. ¿Para qué? Para vivir en santidad. ¿Y para qué? Para agradar a Dios. Sobre todas las cosas es para reflejar a Dios, para mostrar a Dios, para dar a conocer su imagen y semejanza que está puesta en nosotros, que producto del pecado se había deteriorado. Mas cuando Cristo vino a morar en nosotros, su Espíritu Santo, y empezamos a ser transformados, podemos nuevamente mostrar esa imagen y semejanza con la cual Dios nos creó. Entonces, el objetivo de vida, hermanos, del creyente siempre es reflejar a Dios. ¿Y cómo va a reflejar a Dios? ¿Qué significa reflejar a Dios? Es cumplir la ley de Dios, porque ahí está el carácter de Dios.
Solamente la gracia del Señor nos sostiene para poder lograrlo. Ojo, así como no podemos separar el Evangelio de la ley, tampoco debemos mezclarlo. Bueno, no podemos separarlo y decir ya la ley, desecharle y decir ya la ley no sirve para más. Los 10 mandamientos y todo el Antiguo Testamento ya no sirve, solamente el Nuevo. No, porque ahí en el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios. En el Pentateuco, en la ley de Dios, nos muestra su carácter que tenemos que reflejar. No podemos desecharlo, pero tampoco podemos mezclar las cosas. Bueno, no podemos mezclarlo. Porque los israelitas así lo hicieron. Los israelitas basaron su relación con Dios Pastor, solo a través de las obras de la ley. Dígame, Miriam. una consulta para saber si lo entendí bien. Sí. Nosotros creímos por fe en Jesucristo y nos entregamos a Él y somos salvos. Una vez que nosotros lo somos, recién en ese momento eso implica que nosotros podemos ser hacedores de la ley. Si no, no lo somos. ¿Es así? Exacto. Exacto. Porque anteriormente uno puede esforzarse por cumplir la ley, pero recuerda que cumplir la ley es cumplir en el estándar de Dios, no lo que uno cree que está haciendo bueno. Porque uno puede pensar que está haciendo la buena obra del día, ¿cierto? Que podemos estar haciendo eso, pero en realidad esto es mucho más que eso, es cumplir el estándar de Dios. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda llegar al estándar de Dios si no es transformado por el Espíritu Santo. Bueno, eso es súper importante que lo tengamos claro. Gracias. Pero los israelitas lamentablemente se fueron por el otro lado. Antes de ser justificados por el Señor, ellos comenzaron, procuraron, ¿se acuerdan cómo dice ahí en el versículo versículo 3 del capítulo 10? Ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Eso pasó con Israel, comenzó a establecer o procurar establecer su propia justicia. Ignoraron la ley de Dios, ignoraron su ley divina, su justicia. Y Dios les había dado la ley para poder cumplirla, pero primero tenían que abrazar por fe las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y ellos cometían un error. Y ese era precisamente el mismo error que permanecían los israelitas en el tiempo de Pablo, en los contemporáneos del apóstol. Seguían manteniendo su confianza en las obras de la ley y no en la gracia de Dios provista en Cristo, que es la culminación, el clímax de la ley, como dice ahí en el versículo 4 al final. Por eso Pablo oraba por ellos para salvación. Entonces, hermanos, estamos en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vale decir, va a vivir por ellas para bendición. Y ese es el contexto que ahí estaba hablando. Y están hablando acerca de la tierra prometida, ¿verdad? Poder vivir en el gozo del Señor. Pero no para ser justificado. La ley no justifica. Cristo es el que justifica. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Evidentemente existe un contraste entre la justicia que es por la fe y la que es por las obras de la ley. Nos va quedando claro, ¿verdad? Una justifica que la justicia que es por la ley y la que es por las obras de la ley no justifica. Y aquí me gusta mucho, hermano, porque mira lo que hace el apóstol. Mira el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice. Si te das cuenta, le da la personifica, le da característica humana a la justicia que es por la fe. Como que ella está hablando. ¿Te das cuenta, no? Le da personalidad.
¿Sabe, hermano, que este elemento es muy recurrente en la Escritura? En donde aquellos conceptos que son cercanos a Dios adquieren personalidad, reciben una personificación. ¿Tú has leído, por ejemplo, en Proverbios habla de la sabiduría que corre por las calles? ¿Has leído eso, no? Que un concepto que es cercano a Dios recibe personificación. La fe, que es la certeza, la convicción. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Como que si pudiera el amor tener envidia, el amor es ser jactancioso. Son elementos comunes que Pablo le da, no que Pablo, que la Biblia le da a aquellos conceptos que están relacionados estrechamente con Dios. Y aquí dice, la justicia que es por la fe, dice, como que fuera a hablar. De hecho, si te das cuenta en el versículo anterior, la justicia que es por las obras de la ley no habla, sino que Moisés habla por ella. ¿Se te das cuenta? No tiene personificación. Aquí sí, es un dato, no es menor, porque nos habla acerca de realmente que es un concepto que está cercano a Dios. Mira, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. Y esa expresión es tomada de Deuteronomio 9:4. Por favor, ¿alguien puede leerlo? Deuteronomio 9:4. Y esto es importante, hermano, porque no es que el apóstol Pablo, si le está hablando a los judíos, tiene que hablarle de acuerdo a su lenguaje, que es el Antiguo Testamento. Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No pienses en tu corazón. La misma expresión, pero aquí Pablo dice en el versículo 6, no digas en tu corazón. Pablo quiere que sus lectores asocien estas palabras con el contexto de lo que estaba sucediendo. Bueno, en Deuteronomio 9:4, y vamos a ver un poquito acerca de todo esto, de esta, como Dios les da promesas y los instruye antes que entraran a la tierra prometida. Y le dice, bueno, en el 4 vimos recién, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. O sea, le está diciendo, no pienses que son méritos tuyos, no es por tu justicia. Y mira lo que sigue diciendo, ahí mismo en Deuteronomio 9, pero en el versículo 5, dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué le estaba dando estas tierras? ¿Por qué estaba cumpliendo estas promesas? ¿Por qué lo estaba haciendo Dios? ¿Por qué era una promesa? Porque era una promesa que se le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, ¿fueron los méritos de ellos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué tenían que hacer ellos? Creer en la promesa. No esforzarse en nada más. Hacer e ir por donde Dios les decía, pero ellos no tenían que estarse craneando y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a derrotar a las naciones? Si las naciones Dios las derrotaba solo. Se caían las murallas encima de ellos. ¿Se acuerdan o no? El tema era creer en las promesas de Dios, no su propia justicia. El versículo 6, aquí en Deuteronomio 9:6, ¿alguien que lo lea, por favor? Aquí dice, comprende pues que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres pueblo de dura servicio. Te
queda claro? ¿Te queda claro? Eres pueblo de dura servicio, que comprende, entiende que no es por tu justicia, porque ustedes son cabeza dura. Es súper interesante cómo Pablo está trayendo eso ahora, al presente de él. Bueno, y mira, dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, lo mismo, le está diciendo a los judíos, no digas que en tu corazón, no digas que es por tu justicia. Y la pregunta es, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es rara esa expresión, pero no es tan raro. Mira, luego que Pablo añade directamente esta cláusula, ¿quién subirá al cielo? Pablo esto lo trae de aquí mismo donde están hablando, pero ahora en Deuteronomio 30, 12, por favor, vayan allá. Deuteronomio 30, 12. Tanta Biblia, pastor. Este pastor, explíquemelo con sus palabras y yo le creo. No me muestre tanta Biblia, sino ¿para qué? Perdemos tiempo. Hermano, es lo importante lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Bueno, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Deuteronomio 30, 12. ¿Qué dice? No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no los traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? No está en el cielo la palabra de Dios. Eso es lo que está, el mandamiento de Dios. Ese es el contexto. No está en el cielo para que digas, ¿cómo vamos a saber porque lo que está haciendo Moisés acá está previniendo a los israelitas de evadir su responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, alegando que ellos no la conocían. Y Moisés le está diciendo, no digas que los mandamientos están en el cielo, que nosotros no lo sabemos. Porque fue Dios mismo el que se los trajo. Fue Dios mismo el que se los dio. Y mira qué interesante, porque Pablo aplica estos versículos a la situación de Israel respecto a su posible alegato del desconocimiento de la gracia del Señor. Pablo encuentra entonces en este pasaje de Deuteronomio 30 que estamos viendo acá, que Moisés estaba utilizando para que ellos, los israelitas en ese tiempo, no dijeran, nosotros no sabemos si no hemos ido al cielo para saber el mandato de Dios, porque Dios había venido, encuentra una aplicación práctica para su propio tiempo con los israelitas, con los de su nación. Y encuentra una expresión de la gracia de Dios que ha establecido con su pueblo. Dios trajo su palabra cerca de Israel para que supieran cómo obedecerlo. Mira la gracia de Dios. Trajo sus mandamientos para que supieran ellos cómo obedecer a Dios. ¿Qué pasaba con los que no, si Dios no traía los mandamientos, si Dios no establecía sus mandamientos? ¿Qué pasaba con Israel? ¿Qué pasaba con la humanidad? ¿Qué pasaba con la humanidad? No sabía cómo obedecer a Dios. Cada cual hacía lo que quería, ¿se acuerdan o no? Y Dios establece su ley como muestra de su gracia. Hermano, porque la ley es muestra de la gracia de Dios para que el ser humano sepa cómo vivir. Ahora bien, de la misma forma, Dios trae su palabra cerca al pueblo judío en el tiempo de Pablo para que los gentiles y los judíos puedan conocer a Dios a través de su Hijo. No sé si me explico, hermano, el paralelismo. En el pueblo, en el Antiguo Testamento, ellos no podían decir nosotros desconocemos la ley, porque Dios mismo, no podían estar diciendo, por eso aquí en el versículo 6, insisto, por eso Pablo dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? No, porque Dios le trajo la ley. Ahora, en el tiempo de Pablo, los mismos judíos tampoco podían decir, ¿quién subió cómo vamos a subir al cielo?
para traer a Jesucristo, para traer al Hijo de Dios. Si Dios mismo lo envió. Así como Dios envió la ley en el Antiguo Testamento, ahora Dios envía a Jesucristo, por lo tanto no hay excusa para ahora es Cristo y no la ley el enfoque de la revelación de la palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, porque el clímax de la ley es Cristo. Habíamos leído allá al principio Levítico 18:5, ¿te acuerdas o no? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Ese versículo, hermano, resume la esencia de la ley. ¿Para qué es la ley? Para guardarla, para que el hombre viva de acuerdo a ella, para que Dios bendiga su corazón, para que bendiga su día a día, pero no para justificar. Ahora, en este versículo, tomado de Deuteronomio 30:12, por favor, vayan allá, otra vez, Deuteronomio 30:12. O si están ahí, porque vamos a leer hasta el 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Deuteronomio 30:12, 13 y 14. ¿Lo leo? Por favor, gracias. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no los traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Oh, hermano, mira lo que le está diciendo Dios. El Señor le está diciendo, no es que tú tengas que ir o ir a alguna parte a conocer esto. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón. El Señor la trajo cerca tuyo. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo a Israel. Con estos versículos, Pablo está aclarando la presencia del Evangelio en el Antiguo Pacto. La presencia del Evangelio en el Antiguo Pacto. Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque la promesa del Señor tiene que ver con el corazón y con la boca, como lo vamos a ver más adelante. Como siempre, hermano, Dios demanda de los suyos, ¿o no? ¿Encuentras demandas del Señor? Te hago una pregunta. ¿Encontramos nosotros demandas del Señor en la Biblia para nosotros? ¿Hay demandas o no? Sí. ¿Hay mandamientos? Sí. Por un lado están las demandas, pero siempre el Señor provee de su gracia, de sus certezas, de su rescate para los suyos. Dios pone demandas, pero también está siempre acompañado con su gracia para cumplir esas demandas. Oh, hermano querido, nosotros muchas veces malentendemos el Evangelio cuando pensamos que tenemos que vivir para agradar a Dios con nuestras propias fuerzas y tú te esmeras para cumplir la ley del Señor. Recuerda que siempre es a través de la gracia del Señor que Dios te está demandando algo, pero te está proveyendo de su gracia. Y eso ha sido siempre así. Siempre ha sido así. Te invito a que podamos estar conociendo cada vez más a este Dios bendito, hermano. Y este juego de palabras es interesantísimo. Porque así como Israel no tuvo que subir al cielo para recibir la palabra de Dios, porque Dios bajó, en el nuevo pacto, ¿es necesario bajar a Jesucristo?
¿Cómo? Porque en su encarnación, Él mismo trajo la salvación a todos. ¿Te das cuenta la gracia del Señor? Siempre presente. Mano, conoce un poquito más a este tu Señor. Date cuenta que siempre lo que Él ha demandado, Él mismo lo ha suplido. Oh, y eso es maravilloso, ¿no? Si Él te demanda algo, Él te va a suplir para que puedas lograrlo. Confía en sus medios. Solo confía en sus medios. Entrega tu vida a tu Creador. Y deja que Él te use. Que Él te fortalezca. Versículo 7, hermanos. ¿Quién descenderá quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Este versículo comienza con un o, ¿cierto? Con la conjunción que conecta con lo conecta con el versículo anterior. Y ambas dependen, estas preguntas, las dos dependen de no digas en tu corazón. Esto es lo mismo, no digas en tu corazón quién descenderá al abismo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Bueno, es lo mismo, vienen de esa misma pregunta. Y aquí habla del abismo, pero en Deuteronomio 30, como lo leímos, habla acerca del mar. Bueno, ¿te acuerdas que lo leímos recién? Deuteronomio 30 habla del mar, el versículo 30, el 30:13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Bueno, aquí habla del abismo, y cuando habla del abismo siempre son conceptos intercambiables con el mar en el Nuevo Testamento y en el judaísmo. Bueno, cuando hable del abismo, habla del mar. Bueno, siempre. Para que lo tengas ahí. Cuando veas la palabra abismo, porque a veces uno abismo se imagina, no sé, el infierno. No, es el mar. Bueno, es el mar. No, a lo mejor yo me lo imaginaba, no, porque no, pero yo me lo imaginaba. Entonces, lo que aquí está enfatizando, hermano, es lo absurdo, escúchame esto, lo absurdo de ir al cielo para bajar a Cristo. Es absurdo, ¿no? Tratar de ir al cielo para bajar a Cristo, o sea, bajar la gracia del Señor, o ir al cielo y bajar su gracia, porque es absurdo porque Cristo ya bajó. ¿Cierto? Pero también es absurdo bajar al abismo, bajar al mar a buscar a Jesucristo, bajar a lo profundo a buscar a Jesucristo, porque Jesucristo ya resucitó. ¿Te das cuenta, no? Ese es el juego que está haciendo Pablo acá. Por lo tanto, lo que está haciendo un absurdo de cualquier mérito que trates, o sea, cualquier excusa que tú quieras poner, le está diciendo a los judíos, porque ustedes no han abrazado por la fe el Evangelio, y no pueden decir que, o dar excusas, son inexcusables, porque Cristo bajó a la tierra y resucitó de los muertos, por lo tanto está toda su obra completa. Hermano, lo que les decía adelante, a veces uno insiste en pedirle a Dios que haga algo que ya hizo, ¿o no? Hay veces que insistimos en que nuestros pecados sean perdonados. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, cuando Cristo ya lo hizo, ya perdonó nuestros pecados. Todos. Completamente. A ver, escúchame. Y Él nos declaró santos, porque si Cristo no hubiese perdonado nuestros pecados, no tendríamos acceso a un Dios santo. Sería imposible. Lo que hacemos hoy día es confesar nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados. Para que el Señor vaya transformando nuestra vida. Reconociendo quién es Él. Reconociendo su obra. Reconociendo a Cristo por la fe en nuestra vida. Hay veces, hermano, que luchamos con todas nuestras fuerzas para que Dios se agrade de nosotros. Y hacemos un montón de cosas para que Dios se agrade de nosotros. Y sabes que te tengo que decir algo. Dios no se deleita en ti, no se agrada de ti por lo que tú haces.
Dios se deleita en ti porque has confiado en su Hijo. Por eso se deleita en ti. No hay nada de que debemos gloriarnos. Gloríate en la gracia del Señor. Por eso no son las obras, es la fe en Cristo siempre. Versículos 8, 9 y 10 son maravillosos. Yo te invito, hermano, para que podamos echarle una miradita rapidito porque son lindos y son conocidos. ¿Más qué dice? ¿Más qué dice? Bueno, refiriéndose a qué? La justicia que es por la fe. No digas en tu corazón, sino que ella dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Te das cuenta que ya había, estos son unas citas del Antiguo Testamento, como lo vimos delante? Y ojo, mira lo que dice después. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo mismo que se predicaba en el Antiguo Testamento es lo que predicamos hoy día, la palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? El Evangelio. Lo mismo que Dios instituyó allá en Deuteronomio, que la palabra está cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa misma es la palabra de fe que los apóstoles y Pablo comunicaban. No hay excusa. No hay que subir al cielo para encontrar la gracia de Dios. No hay que bajar al abismo, sino que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermano, el punto es que el mensaje de la justicia por la fe, que Pablo predicaba y que los otros apóstoles predicaban, la justicia por la fe, es accesible, es atendible, es entendible, está cerca de ti esta palabra. Porque no solamente el Evangelio proclama y contiene el cumplimiento de la promesa de Dios de traer su justicia cerca de su pueblo, sino que también provee de las Escrituras, de la palabra de Dios en el corazón de las personas, el cumplimiento del nuevo pacto que había sido profetizado. Mira desde dónde viene el Evangelio, hermanos, hasta dónde viene a instalarse acá, cerca de ti. Dios cumple la palabra, pero también provee de esta escritura en el corazón y en la boca de las personas. En Cristo, hermano, el clima, la culminación de la ley. En Cristo la palabra de Dios está cerca, más cerca que nunca estuvo. Todo lo que el ser humano tiene que hacer, no por las obras de la ley, sino que responder en fe a la palabra de fe que predicamos, al Evangelio, responder en fe al Evangelio, que es la palabra de la fe. La palabra de fe es el Evangelio. Por lo tanto, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo tú puedes adorar a Dios? Cercana está la palabra de fe. Cercana a ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está Cristo, cercano a ti. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El qué que aparece al principio es mejor traducido por qué. Bueno, y aquí va a explicar esta palabra que está cerca de ti. ¿Qué significa que esta palabra esté cerca de ti? Está tan cerca de ti la palabra de la fe, el Evangelio, está tan cerca y está tan accesible, tan entendible a ti, que
que él enfatiza que estas demandas, que es una simple respuesta, a través de ella, Dios entrega la salvación. Está tan cercana esta palabra de fe al ser humano que solamente a través de una respuesta Dios entrega la salvación. Y esta respuesta tiene dos connotaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas connotaciones? Pregunto. ¿Cuáles son las dos connotaciones que aparecen en el versículo 9? Arrepentimiento. Es el Señor, ¿Cómo? A ver. que Jesús es el Señor y que resucitó. ¿Ya? ¿Cuáles son esas Creer dos? y confesar. Creer Creer y confesar. y confesar. Mira, hermanos, Arrepentimiento y fe. Que Jesús resucitó. Confesar. ojo con esto, porque es súper importante, porque este versículo además que lo utilizamos siempre, o generalmente se utiliza. Tiene dos connotaciones, hermanos. Dos connotaciones, y las puedes ver ahí tranquilamente, para que las puedas, las analicemos, y son importantes que las aprendamos. Bueno, confesar con la boca y creer con el corazón. Esa es la respuesta a la palabra que está cercana a ti, cercana a tu boca y a tu corazón. La respuesta se manifiesta de esta forma: confesar con tu boca y creer en el corazón. Como decía ahí en Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Ves cómo calza el Evangelio con lo que ya venía del Antiguo Testamento? A ver, por favor, hermanos, entendamos que quiero tratar de ser lo más claro en esto. No son dos requisitos, por favor, es solo uno. Bueno, es solo un requisito. Responder en fe no es algo conceptual que solo tiene que ver con una credulidad del corazón, sino que la fe se manifiesta también, confesándolo, exteriorizándolo. Lo que se cree en el corazón necesariamente se exterioriza, se confiesa. Generalmente nosotros aceptamos términos, entendemos lo que es creer, y para nosotros muchas veces creer está relacionado, ¿sabes con qué? Con decir, sí, creo. Pero Pablo está diciendo, está trayendo toda la teología del Antiguo Testamento, porque esto no ha cambiado. Está diciendo que creer se manifiesta, o sea, la fe, la confianza en Jesucristo se manifiesta creyendo en el corazón y confesándolo con la boca, exteriorizándolo. El Evangelio entonces está cerca de nosotros, tan cerca porque requiere que nuestro corazón y nuestra boca pueda creer y responder a Él. Y eso nos trae cerca de la salvación. Eso es todo. Eso es todo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, este versículo, el versículo 10, es conocido también, ¿cierto? Es un versículo de transición para todo lo que va a venir la aplicación del universalismo del Evangelio que viene entre los versículos 11 al 13, ¿eh? Lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero, por favor, no debemos hacer una diferencia entre la justicia, la justificación, que habla, se cree para justificación, y la salvación, y se confiesa para salvación. Como que si fuesen dos cosas distintas. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque ya hemos visto, hermano, que la justicia, la justificación es parte, está dentro de la salvación. No son dos cosas distintas. Bueno,
Y durante toda la epístola a los romanos hemos visto eso, este proceso de salvación. ¿Se acuerdan que comienza con la justificación, la santificación y termina con la glorificación? Todo este proceso se conoce como salvación. Entonces estos términos, justicia y salvación, expresa la nueva relación que el hombre, que la persona tiene con Dios. El resultado de creer con el corazón y confesar con la boca es justicia y salvación para todos. Es justicia y salvación para todos. Pero yo quiero enfatizar esto, hermanos. No es que haya que se cree con el corazón y se confiesa con la boca, no tiene que ver con un acto en el mismo momento, que por muchos años, lamentablemente, en las iglesias se ha creído que la persona tiene que creer y confesar con la boca significa que tiene que hacer una oración. ¿O no? ¿Lo han visto eso? Por lo tanto, tengo que creer y eso inmediatamente tengo que hacer una oración. Esto de el que confesar con la boca tiene que ver con exteriorizar lo que he creído en el corazón. Tiene que ver con frutos. Tiene que ver con evidenciar lo que se ha creído. Por otro lado, entonces, no se puede creer solamente con el corazón y seguir viviendo una vida como si nada. Y eso ha llevado, hermano, a una, lamentablemente, a pensar que personas que alguna vez creyeron e hicieron una oración son salvas. Que porque, y confesaron con su boca porque hicieron una oración, entonces eso, sí, alguna vez creyó, alguna vez hizo una profesión de fe, hizo la oración de fe. Y muchas veces nos aferramos, o muchas veces por familiares, por gente querida que uno tiene, y decir, sí, es que alguna vez hizo la oración. Hermanos, si no se exterioriza lo que se cree en el corazón, si no hay frutos, por favor, eso es súper importante que lo entendamos, y por eso el apóstol Santiago dice allá, capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque no se puede pensar que alguien solamente porque hizo una confesión de fe e hizo una oración, pero después ya no se supo nada más de él o de ella, pero como hizo eso ya es salvo. Eso es estar ofreciendo salvaciones, hermanos, así al voleo. Y eso es una irresponsabilidad. Lo que se cree con el corazón se exterioriza. La justicia, que el haber sido justificado, exteriorizo esa salvación. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. ¿Me explico, hermanos? Es súper importante. Y Pablo le está diciendo finalmente aquí a los judíos, no hay excusa. Dios hizo todo, desde el principio hasta acá, para acercar la salvación cercana a tu corazón y a tu boca. Ahí está, accesible. Cree y confiesa. ¿Cómo has creído al Evangelio? ¿Cómo has creído tú al Evangelio? ¿Con el corazón solamente? ¿O también lo has exteriorizado? Porque además, hermano, este versículo perfectamente uno puede decir, con el corazón cree para justicia, que con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso para que la salvación de otros también. Confieso para la salvación de otros. De hecho, un poquito más adelante, en el versículo 14, Pablo va a preguntar, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin nadie les predica? Por tanto, hermanos, qué importante es tener esto claro.
tener esto claro. Y si te das cuenta, la obra de gracia del Señor, el Evangelio, ¿te diste cuenta de dónde viene? Todo lo que hace el apóstol Pablo, citando desde Deuteronomio, desde allí, les da evidencia que desde allí estaba presente el Evangelio y cómo lo trae y lo aplica a su tiempo. Y hoy día también lo podemos ver en nosotros, porque sigue estando cercana la palabra de fe, cercana a nosotros, por la gracia del Señor. Así que, hermano querido, te animo, porque es maravilloso cuando nosotros podemos tener esta certeza, que no son las obras de la ley, que es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día que ya somos creyentes, seguimos aplicando el Evangelio a nuestra vida, porque seguimos siendo insuficientes para adorarle. Seguimos necesitando del Evangelio, necesitamos de su suficiencia para que nos sostenga, para que nos transforme, y así recién poder adorarle, poder vivir para aquello que fuimos salvados, dar a conocer a nuestro buen Dios. Amén. Que el Señor nos anime, nos ayude y nos sostiene. Bueno, y Él nos sostiene. Si Él, recuerdan, hermanos, a mí me encantó cuando estaba estudiando este ejemplo de Israel, que no lo había considerado de esa forma. No tuvieron que hacer nada para llegar a la tierra prometida, creer solamente que Dios iba a cumplir, que Dios se las iba a dar. Porque Dios fue botando oposición y obstáculos por todo el camino. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había prometido. Hermano, si Dios te prometió a ti que vas a ser hecho a la imagen de Cristo, lo vimos en el capítulo 8, ¿cierto? Nos escogió, nos llamó, nos predestinó para ser hecho a la imagen de Cristo. Confía que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por lo tanto, siempre es un tema de fe. El Señor nos guíe y el Señor nos ayude. Oramos al Señor para finalizar. Padre, gracias.